En este planeta hay un proceso que es fundamental para la vida tal como la conocemos. Estamos hablando de la fotosíntesis. Un proceso que convierte la energía del sol en energía química que luego se almacena en los enlaces de las moléculas orgánicas como el azúcar. En lagos y océanos, la fotosíntesis la realizan principalmente protistas fotosintéticos como el plancton y ciertas bacterias, y, en tierra, las plantas. En todos los organismos fotosintéticos ocurren reacciones fundamentalmente similares ya sea en la tierra como en el agua. Una hoja obtiene del aire el dióxido de carbono, CO2, necesario para la fotosíntesis, a través de poros ajustables en la epidermis llamados estomas. Dentro de la hoja hay capas de células que de manera colectiva se conocen como mesófilos donde se ubican la mayoría de los cloroplastos. Los mesófilos en el centro de la hoja están agrupados de manera holgada, lo que permite al aire circular entre ellos e intercambiar CO2 y oxígeno a través de membranas húmedas. La fotosíntesis en las plantas tiene lugar dentro de los cloroplastos, que en su mayoría están contenidos dentro de células del mesófilo. Una sola célula de mesófilo con frecuencia contiene entre 400 a 500.000 cloroplastos que pueden estar empacados en un área de 1 milímetro de hoja. ¿Qué son los cloroplastos? Los cloroplastos son organelos que consisten en una doble membrana exterior que encierra una sustancia semifluida, el estroma. Incrustados en el estroma hay compartimientos membranosos interconectados llamados tilacoides. Dentro del cloroplasto podemos observar las granas que son el conjunto de tilacoides apilados uno sobre el otro formando una especie de columnas, y así poder ser almacenados dentro de cada uno de los cloroplastos de la planta. Al recibir la luz del sol, los cloroplastos la absorben y comienza un ciclo llamado el ciclo de Calvin. La fotosíntesis consta de las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. A partir de las moléculas simples del dióxido de carbono y el agua, la fotosíntesis convierte la energía de la luz solar en energía química almacenada en los enlaces de glucosa y libera oxígeno como subproducto. La reacción química global para la fotosíntesis es 6CO más 6H, O y energía lumínica C, H, 20. Glucosa, más 6, 0. ¿Cómo es que la energía lumínica se convierte en energía química? Las reacciones dependientes de la luz capturan la energía de la luz solar y la almacenan como energía química en ATP y NAD. Las moléculas que hacen posible estas reacciones, incluidos pigmentos que capturan la luz y las enzimas, están ancladas en un arreglo preciso dentro de las membranas de los tilacoides. Las fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis consta únicamente de 2 fases. Sin embargo, cada una de ellas es muy importante para que el proceso de la fotosíntesis se pueda llevar a cabo. ¿Sabes cuáles son? Fase luminosa. La fase luminosa, también conocida como fase fotoquímica, es la primera etapa de la fotosíntesis. Durante esta fase se dan las reacciones dependientes de la luz en el interior de la planta, es decir, la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP y NAD. Empieza cuando la molécula de clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de sus capas exteriores son excitados, lo que genera una cadena de transporte de electrones, semejante a la electricidad, que es aprovechada para la síntesis de ATP, adenosintrifosfato, y NAD, nicotina-adenin-dinucleótido fosfato. En este diagrama, se puede ver cómo es el proceso de la fase luminosa dentro de la membrana tilacoidal. Este proceso nos da como resultado energía convertida en ATP gracias a la síntesis del oxígeno e hidrógeno que entran a la planta por medio de los cloroplastos. Etapa oscura o ciclo de Calvin. Durante esta fase, que tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos, la planta utiliza dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa, energía química, para sintetizar sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocido como el ciclo de Calvin. Durante este ciclo, y mediante la intervención de diferentes enzimas, el ATP y el NAD previamente formados, se sintetiza glucosa a partir del dióxido de carbono que la planta toma de la atmósfera.
La incorporación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos se conoce como fijación del carbono. La fotosíntesis es un proceso vital y central en la biosfera debido a múltiples razones. La primera y más evidente es que produce oxígeno, O2, un gas indispensable para la respiración tanto en el agua como en el aire. Sin plantas, la mayoría de los seres vivos, incluyendo el ser humano, sencillamente no podrían sobrevivir.